Rosy, apaga tu volumen. Gracias. Ok. Lo que se celebra esta semana es una tradición que existe desde el comienzo del pueblo de Israel. Cuando Israel estaba más o menos 430 años ya viviendo en Egipto, no 400 años de esclavitud, sino 430 años viviendo. Primero vivieron como alojados por los reyes de la zona y luego, después, al final, como esclavos, ¿no? Y ahí son liberados por Moisés, por Dios, usando a Moisés y luego todo. Ok, la fiesta que vamos a llamar, que nosotros llamamos Pascua o Semana Santa, en inglés muchos le dicen Easter, que Easter no tiene ninguna connotación cristiana. Easter era el nombre de una diosa tanto en Europa, que se celebraba más o menos por esa época, y otra en Babilonia, que no tiene nada que ver con la Pascua, y el verdadero palabra en inglés que corresponde a esta fiesta se llama Passover, que es la Pascua. Entonces vamos a definirla esto. Ok, entonces históricamente Moisés ya estaba en Egipto y había tratado de que el faraón cambie sus intenciones, dándole los mensajes de Dios y anunciándole diferentes plagas. Ya habían pasado 9 plagas y no hizo caso y viene la 10ª. Entonces, en ese momento, justo antes que la 10ª venga, viene esta palabra de Dios para Moisés, que son 10 versículos nada más. Vamos a ir analizando y viendo qué cosa fue lo que fue pasando, ¿sí? Le dijo a Moisés y a Aarón: hablad a toda la congregación de Israel, no unos cuantos, tenía que llegar a todos, ser muy estricto en eso, a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, el mes que se celebra la Pascua, es el mes de Abib, que es para los judíos, declarado por Dios, el primer mes del año. Y es el primer domingo, arranca. ¿Por qué domingo? Porque el domingo es el primer día de la semana. El calendario judío, el 7º día es el sábado, el domingo es el primer día. Entonces, ¿cuándo arranca el mes de Abib? El día domingo, después de la luna llena. Entonces, más o menos ocurre a veces en marzo, a veces en abril. Entonces nos toca ahora en este domingo de abril. ¿Cuándo es la Pascua? La Pascua son 14 días después del inicio del mes. O sea, es el día 14 del inicio del año hebreo. ¿Ya? Ok. En el día 10 de este mes de Abib, tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, o sea que sobre cordero, entonces esta persona y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. O sea, que no sea en exceso ni que falte, ¿no? Haréis la cuenta sobre el cordero. Versículo 5. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. O sea, puede ser un corderito o un chivo o un cabrito. 8. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes del día 14. ¿Okay? Entre el 14 y el 15. ¿Sí? Y tomarán de la sangre y lo pondrán en los 2 postes y en el dintel de la casa. O sea, significa en todo el marco de la puerta. ¿Sí? En lo que han de comer, donde se van a reunir para comer el cordero. Seguimos. 8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedara hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón callado en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua, dice Jehová. La Pascua de Jehová, Passover. Pues yo pasaré, Passover significa pasar, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto
y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová, he hablado. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Vamos, ok. Con esta lectura vamos a entender, hay más, siguen todavía más explicaciones y más detalles, pero con esto podemos entender lo suficiente. La Pascua era la fiesta de liberación. En ese momento, en esa Pascua, pasó todo eso y el faraón lo dejó salir de Egipto libres para luego llegar hasta el Mar Rojo y pasar el Mar Rojo. Vamos a entrar en detalle en eso después. Entonces, la Pascua es la fiesta de liberación, que tenían que sacrificar un cordero. Jesús representa ese cordero. ¿Y qué es la sangre? La ponían. Decía que veo la sangre del cordero y al tener la sangre del cordero, yo no voy a entrar a esa casa y hacer daño porque están protegidos por esa sangre. Entonces Jesús, cuando derrama su sangre en el madero, él está en el dintel de nuestra casa. Ok, vamos a entender otra cosa más que hemos explicado varias veces. Nosotros somos casa donde habita Dios. ¿Dónde habita Dios? En un templo. Por eso dice la Biblia que somos templos del Espíritu Santo. La palabra exacta es somos templo del Espíritu Santo. El templo es la casa de Dios. Entonces nosotros somos casa de Dios. En Apocalipsis 3:20 dice, he aquí, dice Dios, yo estoy a la puerta de tu casa y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, si nosotros voluntariamente aceptamos eso, Dios entra en nosotros. La muerte de Jesús representa esa puerta, esa sangre cae en esa puerta en cada una de nuestras casas ahora. Y esa sangre significa, Jesús derramó su sangre para evitar que cualquiera que no sea Él o su Padre, el mundo celestial positivo, pueda entrar en nosotros. O sea, Jesús ya murió y puso su sangre sobre ese dintel, siempre y cuando nosotros hayamos aceptado a Él como nuestro Señor y Salvador. ¿Sí? Entonces, el primer punto es, el Cordero representa a Jesús. Ahora, esto tenían que hacerlo todos los años. Esto era un simbolismo de lo que venía, de lo que iba a ser Jesús. Pero una vez que Jesús murió y derramó su sangre, dice que derramó y murió una sola vez para siempre, para todos nuestros pecados. Entonces, Él ya no muere una sola vez más. Nosotros recordamos su muerte, pero Él ya no muere más. O sea, el pecado ya está perdonado. Por eso, desde el punto de vista bíblico, el sacrificio del cordero y del cabrito ya no lo debemos hacer, porque ya no hay que derramar sangre, la sangre ya ha sido derramada, porque ya no es para anunciar lo que viene, porque lo que venía ya vino, Jesús ya vino y derramó su sangre por nosotros. Entonces, eso fue cumplido con Jesús, ¿sí? Ok. Dice, eso primero voy a poner en la puerta. Y van a comer carne asada al fuego, que es interesante. Prohíben que la hierba, le podemos hervir o hacer un estofado, no. Tiene que ser, como decir, a la parrilla, asado al fuego. Porque el fuego en alta temperatura quema toda impureza. Y el simbolismo también es que la carne es totalmente limpia y pura. O sea, Jesús murió y no hay ninguna huella de pecado, ninguna huella de maldad, ha quedado completamente purificado. Es una carne purificada para nosotros y sin sangre, porque la sangre fue derramada para el perdón de los pecados. ¿Okay? Segundo punto. Y tercero dice, y panes sin levadura. Solamente les pide Dios que le hagan una semana al año, en el antiguo judío, que era la fiesta de los panes sin levadura. La Pascua era un día, y a partir de ese día se le celebraban 7 días, 8 hasta la siguiente fiesta, que eran días sábados. Cuando digo días sábados no significa viernes sábado, no. La palabra Shabbat significan dos cosas, o el día sábado de la semana o un día que hay que respetar y hay que venerar para los judíos, ¿no es cierto? Entonces, el día que se celebra la Pascua cae diferente, no cae sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, cae el día que le toca caer cada año, de acuerdo a la luna llena que hemos hablado, que es el día 14 después de la aparición de la luna llena. ¿Ok? Entonces, no es un día fijo, cada año va cambiando. Pero de ese día, que se llama Shabbat, porque es un día Shabbat especial, ¿no? Los
8 días, 8 días siguientes es otro Shabbat especial. A veces cae en sábado semanal, a veces no, desde el punto de vista judío me refiero, ¿no? Nosotros en el mundo cristiano celebramos el jueves, el viernes, el sábado y el domingo, pero esa es una costumbre adquirida, no es como pasó en la época de Jesús. Vamos a ver eso en la siguiente clase. Ok. Panes sin levadura. Entonces, habían esos 7 días, 8 días, no podían comer pan con levadura. ¿Tiene algo de pecado comer pan con levadura? No. Pero otra vez era otro simbolismo. Jesús, cuando estaba acá, habló que no tengáis cuidado de la levadura de los fariseos. O sea, que el pan sea sin engaño. Entonces, cuando esta semana especial era el pan que yo le doy es pan que no tiene ningún engaño. ¿Y a qué se refiere con engaño? Porque la levadura lo suaviza y entra como un aire. Entonces el pan parece más grande, pero pesa exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, desde el punto de vista nutritivo, el volumen es puro engaño. Es sencillamente hacerlo, inflarlo. Entonces, en ese momento, la Pascua no hay ningún engaño, nada de error entre Dios y nosotros. La palabra de Dios y el sistema de Dios es perfecto sin engaño. Jesús es lo mismo, es un cordero perfecto sin engaño que viene a dar su vida por nosotros. Ok. Entonces, y el último, con hierbas amargas lo comerán. Ahora, el asunto está que en ese momento para ellos era una fiesta de liberación. ¿Por qué? Porque en ese momento iban a ser liberados de Egipto, era más bien la Pascua, el paso de esta etapa de esclavitud a la etapa de libertad. Igual Jesús cuando muere por nosotros nos saca de la esclavitud del pecado y nos lleva al reino de su Padre, ¿correcto? Pero ¿por qué hierbas amargas? Porque el momento en que pasa eso del cordero, solamente ese día es la hierba amarga, no son 7 días, solamente ese día, el de la Pascua, en que el cordero es sacrificado, es un momento muy amargo. Jesús que dijo, Padre, pasa de mí esta copa. Si es que es tu voluntad, pero prefiero tu voluntad y no la mía, ¿no? Y en la misma cruz dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? No es que el Padre lo ha abandonado, sino era la sensación, hace una amargura. Entonces, todo esto es simbolismo de lo que Jesús cumplió después, ¿sí? Es una profecía dada unos 1000 años antes de la que pasó con Jesús, ¿no? En la cruz. Ok. Ahora, lo que sigue es que el cordero tiene que comerse completo, no dejar absolutamente nada. Y si sobra, porque ya no pueden comer porque es mucho, ¿qué hacen? Lo queman al fuego que no queda nada. O sea, primero, ahí está diciendo, Jesús es totalmente limpio, puro, ¿sí? Y, ¿qué tenemos que comer? Todo. O sea, Jesús es la palabra, Cordero es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, cuando viene a nosotros, tenemos que tomarla toda, completa. O sea, cuando Jesús te dice algo, lo comes completo. No dejas nada. No, que esto no me gusta. No, 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 no. Todo. Hay cosas, por ejemplo, piensa en el cordero, que dice ahí que no solamente es la carne, su cabeza, sus pies, sus entrañas. Entonces, lo que estaba simbolizando nuevamente es a que Dios, cuando entra en mí, entra todo. No este pedazo de su palabra, no esta doctrina, nada más, no. Todo lo que Jesús nos ha enseñado, todo. Ese es el siguiente simbolismo de la Pascua. Muy bien. Y dice, y lo que quede, lo quemarás por fuego. Eso dices, oye, ¿lo desprecias? No, es que como es algo santo, si una persona no lo ha recibido a Dios como su Señor y Salvador, estás tirando la comida ¿a dónde? A la basura, que no sirve. Entonces, la comida de Dios es sagrada, es santa, y no se debe tirar a la basura. Ese es el otro simbolismo de quemar todo y que no quede nada. ¿Ya? Ok. Y dice el 11, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y este es un mensaje impresionante. ¿Para qué ciñen los lomos? Los lomos los ciñes imagínate a gente que carga peso en la parada, se pone un cinturón alrededor, como una faja, ¿para qué? Para poder cargar más peso. Entonces, una vez que para comer a Dios, la Pascua, en Dios en conmigo, yo estoy diciendo con esa forma de actuar yo estoy listo para cargar lo que tú quieras que cargue. Uno, estoy con los zapatos listos para ir a donde tú quieras que yo vaya. Y el bordón, ¿qué cosa es el bordón? O sea, el cayado. El cayado es el símbolo del pastor. ¿Qué hace el pastor? Con ese cayado dirige la manada. Por si acaso, el vara en un momento sirve para golpear, en otro momento la zona curva sirve para jalar el cuello del cordero que se puede caer en un sitio.
O sea, ese simbolismo de yo tengo que ayudar a otros a encaminarse donde Dios quiere que vaya. O sea, todos, sin excepción, estamos llamados a ser pastores de la grey de Dios. En otro título que nos ha dado Dios es reyes y sacerdotes, correcto. Pero en este caso, en este simbolismo, para ellos, para los judíos en ese momento decían, ustedes son pastores, ¿sí? Tienen que llevar al rebaño, no estoy hablando de las ovejas, tienen que llevar al rebaño de Dios para seguir el camino que Dios marque para todos. Todos tenemos que colaborar en eso. ¿Okay? Miren la Pascua, o sea, no es solamente yo como, no. Estoy comiendo comprometiéndome, declarando que yo voy a estar ceñido los lomos para hacer lo que Dios me mande, los zapatos ya listos porque si me manda, ahorita mismo voy, y en el papel de pastor, no de oveja solamente, ¿no? Como la oveja que dice, dame, quiéreme, ¿no? Cómprame, ¿no? No, no. Es el cordero que es el que guía, que es que ayuda al pastor a hacer su trabajo. Muy bien. Y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es otra cosa interesante. Puede decir, puedes disfrutar la comida, no dijo apresuradamente. O sea, las cosas de Dios, hazla ya. ¿Ok? Apresuradamente. Porque lo que estás es comiendo su palabra. Hazlo ya. Pero apresuradamente no significa la ligera. Podemos entender mal eso. Lo hago rápido, no. La cosa es el corazón, ya. Lo quiero ya. Lo de Dios lo quiero ya. Lo quiero para ahora. Lo quiero hacer ya. Inmediatamente que Dios me pida. ¿Sí? Porque es la Pascua. Otra vez Pascua. En ese momento para ellos no era la muerte de Cristo, porque Cristo todavía no ha muerto, sino Pascua significaba libertad, salir de la esclavitud a la libertad. ¿Ya? Ok, y dice que va a pasar todo eso y que la sangre iba a ser por señal para que no los afecte. Y exactamente a todo ese punto, ¿no? Muy bien, hasta ahí vamos bien. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Que Dios hizo eso, pasó por ahí y el faraón los liberó. Y en el 14 día dice, y este día os será en memoria. Pascua es en memoria. Luego, cuando Jesús muere el día de la Pascua, ojo, Jesús muere el día de la Pascua, el día de la Pascua, el cordero es sacrificado en la época judía el día previo y se come en la noche del día 14 para el 15. Jesús murió el día 14, a las 3 de la tarde, fue sacrificado y ya se convirtió en el cordero que nosotros vamos a comer de ahora, no, para siempre. Jesús lo dijo en la última cena. Ojo, y como vemos con cuidado, cuando Jesús partió el pan, ese pan no era pan sin levadura, porque fue el día previo al pan sin levadura, era el pan normal. El pan sin levadura era posterior, o sea, a partir del día de la Pascua. Por eso miren lo que dice acá. Y lo celebréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestra generación. O sea, mientras estos por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. O nuevamente para no hacer lo falso que estamos hablando, ¿no? Ok, para recordar todo que los ha sacado de ahí. Entonces, ¿cuándo van a comer pan sin levadura? Del día 14 al día 21, una semana. Ok. Entonces hicieron lo que tenían que hacer, pusieron esto y Dios los sacó de Egipto. Ok, estamos viendo pantalla, listo, ok. Entonces Dios los saca y pasa algo especial. El momento que salen, los deja salir con todos, mujeres, hijos, ganado, y el pueblo judío le pide al pueblo egipcio que le den joyas para ofrecérselas a su Dios. Y el pueblo egipcio les entregó cantidad de joyas y de oro. De ser esclavos totales, pasaron a ser millonarios en esa época, cuando salen de Egipto. Súper llenos de ganado y llenos de dinero. Y salen hacia la zona del Mar Rojo. Y después de unos días, que no sabemos exactamente cuántos fueron, porque no se habla de eso en la Biblia, llegan al borde del Mar Rojo, estaban cubiertos de día por una nube, perdón, de día por una nube y de noche por una columna de fuego, que cuando llegan al Mar Rojo y no tienen cómo escaparse, esa columna de humo nos protege del ejército egipcio que había ido a perseguirlos, ¿no es cierto? Entonces, ahí declaran y Moisés ordena que se abran las aguas
viene un viento recio y se abre y pasan por seco. Esa pasada por el Mar Rojo es un simbolismo fuertísimo del bautismo. Hay que pasar por agua, hay que nacer del agua y del Espíritu. Pero no es el bautismo precisamente, pero es un simbolismo de un bautismo venidero, que es lo que venía después. Y ese mismo bautismo, ¿no?, pasa el pueblo de Israel y queda el pueblo de Egipto, que esas mismas aguas lo acaban y ya no hay enemigo para el pueblo judío, ¿no? El pueblo de Israel, perdón, no eran judíos todavía, se llaman el pueblo de Israel, y son liberados. Okay, entonces, la Pascua es la fiesta de la liberación. Entonces, ahí pues, tenemos la primera parte. Segunda parte. Vamos a ver ya cuando Jesús viene. Y la pregunta es, ¿qué dijo Jesús que iba a pasar con él cuando fuera entregado? Él mencionó en varias partes que el Hijo del Hombre iba a estar 3 días y 3 noches como el profeta Jonás. Cuando los judíos le pedían, danos una señal, y Jesús dijo, ninguna señal le será dada, sino la señal del profeta Jonás, que él iba a permanecer 3 días y 3 noches bajo tierra. Ok. Jesús no miente, Dios no miente. Entonces, ¿él cuántos días pasó bajo tierra? 3 días y 3 noches. Entonces, hay en diferentes iglesias, diferentes historias que se han ido agregando, que murió el jueves, que murió el viernes, que murió Hay que hacer la cuenta claramente. ¿A qué hora murió él? A las 3 de la tarde. ¿Cuándo se cumplen 3 días y 3 noches? 3 días después, a las 3 de la tarde. Todo el mundo dice, enseñan que Jesús resucitó en la madrugada del domingo. Si hubiera resucitado en la madrugada del domingo, no encajan los 3 días y 3 noches y Jesús estaría mintiendo. Cuando leen con cuidado los evangelios, dice, las mujeres fueron a buscarlo antes de que amanezca y encontraron el sepulcro vacío. No lo vieron salir del sepulcro. No vieron como el momento que resucitó. Nadie lo vio. Bueno, el mundo celestial sí, pero nadie lo vio. Entonces, eso de suponer que resucitó en la mañana del domingo, no. El domingo en la mañana, el primer día de la semana, lo encontraron el sepulcro vacío. No es la hora de resurrección, ¿no? Okay, para que tengan una idea. Cuando estudiamos con cuidado las fechas, lo más correcto es para que sean 3 días y 3 noches, sería que Jesús murió un miércoles a las 3 de la tarde, fue enterrado un poco antes de las 6, a jueves 24 horas, a viernes 24 horas y a sábado a las 3 de la tarde son otras 24 horas, o sea, los 3 días y 3 noches. Es la única forma como encaja los 3 días y 3 noches, no hay otra forma. Lo otro son, digamos, costumbres y cosas que se metieron en doctrinas en diferentes denominaciones cristianas y no cristianas. Y miren cómo encaja en una forma impresionante. Jesús fue enterrado y dice la palabra que le pidieron que le rompiera las piernas para que murieran ese mismo día, porque el día siguiente era de gran santidad. Eso es lo que pidieron los judíos. Entonces, cuando fueron, encontraron que él ya estaba muerto. Entonces no le rompieron las piernas, sino le hincaron el costado, que salió sangre y agua. Y se cumple lo que dice el Salmo 22, que le pudieron contar todos sus huesos, o sea que estaba completo. El Salmo 22 es una profecía mesiánica sobre la muerte y sacrificio de Jesús en la cruz. Ok, eso lo vamos a revisar en la próxima clase. Entonces Jesús es enterrado a esa hora. El día siguiente era un día santísimo para los judíos. Estaba prohibido salir de su casa, hacer transacción, no se podía vender, comprar nada. La costumbre judía era que la persona moría y se quedaba en su casa y se compraban especies para hacerle una limpieza especial, una ropa especial, ¿no? Y con eso lo enterraban al día siguiente o 2 días. Él fue enterrado ese mismo día para que no quedara nada, porque era una fiesta muy santa, ¿no? Entonces, el día siguiente, las mujeres no pudieron salir a comprar. Y ese es el día jueves. El día viernes, que ya pudieron ir a comprar, compraron las cosas, para preparar las cosas para enterrar a Jesús, para su cuerpo, ya estaba enterrado, ¿no? Pero para la ceremonia judía. Y no podían hacer más que preparar las cosas. El sábado, otra vez, era, ¿qué? Feriado. Tampoco pudieron salir. Entonces, recién cuando se acabó el sábado, que podían moverse, que era primera hora
antes que saliera el sol del domingo, fueron con las especies para cubrirlo a Jesús según el ritual y no lo encontraron. Entonces, hasta eso encaja, cada detallito encaja como Jesús cumplió absolutamente todas las profecías y todo lo que él dijo. Si alguien insiste en que Jesús murió el viernes y resucitó el domingo, ya automáticamente está diciendo que Jesús mintió. Porque él dijo claramente, 3 días y 3 noches. Y eso son 72 horas, si no me equivoco, ¿no es cierto? Entonces, estamos repasando, es que Jesús cumplió cada uno de los detalles, tanto el significado como las profecías dadas para la muerte de Jesús y su sacrificio, exactamente cómo iban a ser. Eso, como le digo, lo vamos a revisar el próximo domingo con un poquito más de detalle y vamos a quedar. Pero el punto que lo que estamos preparándonos ahora es para acordarnos de todo lo que Jesús hizo por nosotros y sigue haciendo, porque ya lo hizo. No es para que vuelva a morir. Jesús ya murió una sola vez por nosotros y nunca más. Pero es para que lo tuviéramos presente. Igual el día previo, que fue cuando la última cena, él nos hizo acordar lo de la partición del pan y tomar el vino juntos. En la última cena, él dijo, cada vez que os reunáis en mi nombre, hacer esto en memoria mía, ¿no es cierto? Entonces tenemos que hacerlo en su memoria. Que dicho este paso, Rosy está anunciando para la próxima semana, el domingo vamos a hacerlo, ¿sí? Así que para prepararnos para el próximo domingo para eso. Ok, entonces, resumiendo, la Pascua ya estaba anunciada. Pascua significa pasar de la esclavitud a la libertad. Jesús murió para sacarnos de la esclavitud del pecado, para llevarnos a la libertad del reino de su Padre, que es ahora nuestro reino, porque somos hijos de ese Padre, ¿no? Ok, gracias Señor Jesús por este tiempo para poder explicar sobre la Pascua y todo lo que significa, Señor. Te pedimos que tú nos des ahora tu Espíritu Santo para poder comentarlo ya entre nosotros y cualquier cosa que tú tengas, Señor, para que nos reveles y nos lo muestres. Bendice a todos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén.